aparatito es nuevo para mí. Apenas estoy experimentando con él. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su casa, Iglesia Río. Estoy muy emocionado hoy porque ha sido un camino largo poder tener este lugar, poder abrir estas puertas, poder ser utilizado por Dios, tanto este lugar como los que tenemos el privilegio de poder estar aquí arriba, porque es un privilegio, para mí lo es, y sé que para cualquier persona que se para en este auditorio y se para en este estrado es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Así que yo te quiero dar la bienvenida a los que están aquí hoy, a pesar del cambio de hora. Yo sé que les batallaron para levantarse, pero aquí están. Para los que están viéndonos en línea también, quiero dar la bienvenida. Y seguimos en esta serie que se llama Los Caminos de Jesús. Esta es una serie que hemos venido desarrollando a través ya de varias semanas. Y el tema de hoy no es menos, diría yo, revelador. Porque hoy vamos a hacer y vamos a recorrer el camino de la reconciliación. Yo creo que el perdón es uno de los temas más importantes para un creyente y para un cristiano, el perdón. Porque involucra una trampa en la cual muy fácilmente podemos caer, que es la ofensa. Todos de alguna manera hemos experimentado de un lado para otro una ofensa. Hay personas que, verdad, han sido ofendidas y han tenido consecuencias y daños por las ofensas que han recibido, a veces difíciles de superar, pero no imposibles. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este tema. A veces el abuso de un padre, de un esposo, de una traición, de una infidelidad, hace difícil, ¿verdad?, que podamos avanzar en la vida, ¿no? Y hay otras personas donde tal vez la vida ha sido mucho más bondadosa, por decirlo de una manera, pero que de alguna forma también pueden experimentar esta ofensa de diferente manera. A veces hay personas que yo les llamo hipersensibles, que cosas que pareciera ser que no pueden ser la ofensa para otra persona, para ellos sí lo son. Personas que tienen ese tipo de personalidad. Y no por eso debemos de minimizar el efecto que pueda tener una ofensa de ese tipo, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? ¿Qué produce en nosotros? Cuando estamos viviendo a través de la falta del perdón, de haber experimentado una ofensa, ¿no? No podemos experimentar paz. Esa tan anhelada paz que todos quisiéramos tener en nuestra vida. No tenemos gozo porque no hemos podido todavía experimentar el efecto tan dramático y tan cambiante que produce el perdón. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Porque como creyentes estamos llamados a superar todas estas ofensas. Jesús nos dijo, muy claro en su palabra, que deberíamos de perdonar 70 veces 7. Y no es un término matemático, no es para que lleves una listita y estés contando 489, 490, 491. No, lo que él quería decir con esto es que debemos de experimentar el perdón hasta que se convierta en un hábito en nuestra vida. Que sea un hábito. Obviamente un muy buen hábito, ¿verdad? Porque esa falta de perdón que podemos estar experimentando es una deuda que carga sobre nosotros. La vamos cargando a través de la vida. Y también tenemos que ser realistas de que es inevitable que vayan a existir ofensas. Todos los vamos a experimentar. Por menores o de gran magnitud que puedan hacer, todos los vamos a experimentar. Y a través de la ofensa, cuando la experimentamos, también viene esa parte del rencor. Esa parte que ese sentimiento de antipatía o odio hacia alguien que me ha lastimado, que me ha hecho. Entonces, ese es cuando nuestro corazón está dañado y con justa razón estamos experimentando este sentimiento, este rencor, ¿verdad? Por algo que alguien nos dijo alguna vez y que lo tomamos como bueno para nuestra vida, por una mentira que experimentamos y que tal vez haya cambiado la trayectoria de tu vida,
por alguna traición que alguien vino a hacer sobre ti, por alguna culpa que sigues cargando, porque alguien te arrebató de la oportunidad de algo y nunca te pidió perdón, por las personas que deberían de haberse quedado en tu vida y se fueron, por aquellas personas que constantemente hablan mal de ti y te hacen sentir menos. Todos de alguna manera hemos experimentado, yo las he experimentado, ese tipo de heridas. Y a veces, por muchos años, me aferré a ellas, les di fuerza para que fueran algo determinante en mi vida cuando no lo debía haber hecho. A veces nos convertimos en expertos en aferrarnos a esas heridas que han caído sobre nosotros. Pero yo creo que hay un mejor camino, y es el del que hoy te quiero hablar, ¿verdad? Un camino donde podemos practicar el verdadero perdón y algo todavía que implica todavía más riesgo, que es la reconciliación. Para mí esta última, yo les he revelado mi edad, muchos de ustedes saben, este año cumplo 65 años, y ha habido en esta última etapa de mi vida, yo diría los últimos 15 años, ¿verdad? He podido empezar a confrontar muchos de mis miedos y muchas de aquellas cosas, ¿verdad?, que me impedían atravesar este camino del perdón y la reconciliación. Eran cosas que ya venían como parte de mi existencia, algo a lo que yo ya me había acostumbrado. Pero lo he descubierto que la única manera de que puedo vivir libre y la única manera en que puedo vivir más ligero es experimentar este camino de la reconciliación. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de lo que Dios, en la palabra de Dios, se habla acerca de esto. Los caminos de Jesús, esta serie en la que estamos, precisamente lo que Jesús vino a enseñarnos para poder cambiar la trayectoria de nuestras vidas, poder empezar un camino diferente del que tal vez habíamos tomado. Así que yo te animo que hoy podamos juntos, a través de este servicio y al final, podamos empezar a tomar una decisión de cuál es el camino verdadero que debemos de tomar. ¿Qué cambios tenemos que hacer y tenemos que empezar a experimentar para poder iniciar este camino de la reconciliación? Y que podamos vivir de una manera diferente, que podemos vivir de una manera más libre, de una manera más ligera, que podamos despojarnos de todas aquellas cosas que hemos venido cargando que han resultado ser un impedimento para que podamos avanzar en la vida. Y hemos visto, y vamos a ver hoy, varios pasajes, varios mandamientos que Dios dejó muy claro a través de Jesucristo. Y el primero que te quiero leer es el de Mateo 5, 23, 24, que está en tus notas que tienes cuando llegaste a este lugar. Y dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate lo que dice después: deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús, en esta sección de las Escrituras, está dirigiéndose a personas como tú y yo, que hemos decidido seguir sus enseñanzas. Y en esta parte, en este versículo que estamos ahorita leyendo, Él lo estaba mencionando por el confrontamiento continuo que Él tenía con los fariseos. Porque Jesús también experimentó esta parte de tener que enfrentar ofensas de otros sectores de aquel tiempo, de esa sociedad que estaban ahí, y unos de ellos eran los fariseos. Él tuvo muchas confrontaciones, ¿verdad? Porque Él criticaba y señalaba más bien que los fariseos vivían de una manera, pero hacían otra cosa. O sea, en Juan 23, y te animo a que lo leas esta semana, explica Él, y te voy a dar nada más 4 enfoques hoy. Uno, que lo que ellos hablaban era basado en palabras y no tanto en los hechos. Ellos se enfocaban más en lo externo, en sus vestimentas, en los ritos que hacían, pero no en lo interno. Estaban más ensimismados y no preocupados por los demás.
estaban más enfocados en su causa, lo que los movía hacia adelante, y no en expandir el reino de Dios. Así que Jesús lo que le estaba diciendo en este momento era decirle, no hagas cosas solamente que yo pueda ver hacia tu exterior, sino haz cosas, ¿verdad? Y la manera más honesta de hacerlo es que venga algo que nace del interior y que es reflejo hacia el exterior. O sea, hay una forma externa de adoración, que es lo que dice este versículo, de venir y poner una ofrenda en el altar. Pero si alguien o tú no te has puesto a cuentas con tu hermano o tu hermana, si has estado lastimado o te han lastimado, primero ve y reconcíliate. Lo que está hablando aquí Jesús es que primero sana en tu interior. Y esa sanación interior va a producir el reflejo exterior de quién eres. Y este es el camino de Jesús sobre este tema. Es una reflexión continua de darnos cuenta qué hay en nuestro interior y qué necesitamos sanar para poder entonces reflejar eso hacia el exterior, hacia otras personas. ¿Qué nos impide o qué nos está deteniendo de poder adorar a Dios de una manera libre, ¿verdad? De rendir nuestras vidas, de alinearnos contra Él sin que haya nada de fingir. El Salmo 139, 23, 24 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Lo que David estaba haciendo aquí es que él estaba a decir, Señor, examina mi corazón, examina que hay esos pensamientos que tal vez están fuera o alineados de lo que tú quieres para mi vida. ¿Cuál es la parte que yo tengo que atender de todo esto? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí y cuál no es, verdad? ¿Cómo me puedes ayudar a ser auténtico, a ser real? Y no como una persona legalista o religiosa que solo quiere mostrar de una manera sus creencias o sus ritos. Yo lo asocio a esto como un pavo real, ¿no? Un pavo real que de repente extiende ese plumaje tan bello que Dios le dio en su creación y que gorgorotea y grita y todo, pero pues no hace nada. No seamos pavos reales. Entonces lo que aquí ocupamos es que hay otra forma de hacerlo. Y el perdón y la reconciliación del tema que estamos hablando hoy no son lo mismo. Pero hoy voy a tratar de definirte ambas cosas. Y dicho simplemente, el perdón no es olvidar. El perdón no es fingir que algo pasó. El perdón es un acto voluntario, es una decisión libre de hacer libre a quien nos ha herido o nos ha ofendido. Significa que ya no tenemos nada contra esa persona. Y lo que diga o nos pueda decir ya nos afecta a nuestro corazón. Ese es el perdón, ¿verdad? El perdón es un poder superior que rompe la cadena de amargura y rompe la cadena del ego. Muchos de nosotros no podemos o no tenemos la capacidad de perdonar porque estamos en la posición de decir, que me perdone ella. Si ella fue la que me hizo daño, que me perdone él primero. Pero aquí el llamado es que alguien tiene que tomar la decisión de iniciar. Alguien tiene que tomar el primer paso. Y mira lo que dice esta parte tan importante. Dice, la falta de perdón, desde un punto de vista bíblico, tiene que ver con una deuda. Una deuda que está en nuestro récord hasta que haya sido pagada, cancelada y perdonada. Y es una de las ofensas más altas contra el reino de Dios. La reconciliación es diferente. La reconciliación es un camino de doble sentido. En la reconciliación ya hubo una conversación, ya lo hablamos, ya hay arrepentimiento,
y estamos tratando de resolver nuestras diferencias para que podamos avanzar. A veces, y en algunas ocasiones, no siempre, existe la oportunidad de la reconciliación. Porque es posible, ¿verdad?, a que la persona que te haya lastimado no está emocionalmente capaz de poder establecer esa conversación. Es más, pudieras estar en riesgo de establecer esa conversación. O es posible que esa persona ya haya fallecido. Entonces, por lo tanto, ya no hubo ese momento, ¿verdad?, de poder. Pero lo que sí existe y siempre va a haber es la oportunidad para el perdón. Yo te quiero dar 3 puntos importantes del peligro que tenemos cuando nos aferramos a la ofensa. Cuando nos aferramos a la ofensa. Y el primero es, somos consumidos por parte del agresor. Cuando tú permites y le das fuerza a la otra parte, empieza a tener sobre ti un control. Te empieza a dar una identidad. Empiezas a sentirte que eres preso por esa situación en la cual te sigues aferrado a esa ofensa, ¿no? Entonces te sientes controlado por parte del agresor, te sientes consumido y por otro lado estás contradiciendo lo que Jesús hizo por nosotros y que nos llama a hacer. Entonces es muy importante que podamos identificar y podamos darnos cuenta que en esa posición Jesús no quiere que nos mantengamos. Porque esto se convierte en un muro entre tú y tu sanidad. Y Jesús quiere que podamos derribar ese muro. Así que si estás esperando que alguien te perdone, antes de poder perdonar, le estás dando control sobre tu vida. Es como si te metieras en una prisión y le dieras las llaves al ofensor para que él tenga control sobre tu libertad. Entonces ellos tienen control sobre ti. Entonces no les des ese poder, no le des la oportunidad de tener ese poder. Esto contradice como te lo explicaba hace rato. Y en 2 Corintios 5:19, aquí está el fundamento, ¿verdad?, de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Nosotros tenemos un llamado a reconciliarnos con Dios, ante todo. A que a través de Jesucristo podamos reconciliar esa relación que tal vez o nunca ha existido o estuvo ahí algún día y se rompió y necesitamos retomarla. Y aquí es muy importante, ¿verdad?, que sepamos identificar, ¿verdad?, cuál es esta verdad para nuestra vida y lo que esta verdad puede traer de bendición para nuestra vida. Que podamos ser llamados a vivir con una relación restaurada en Dios. Que podamos no nomás restaurar, sino restaurar a otros también a través de esa relación. Y que podamos entonces tener un camino de unidad. Una iglesia unida. Una familia unida. Un matrimonio unido. Eso es lo que va a producir. Porque si no hacemos esto y no determinamos este camino, nos estamos cerrando al crecimiento espiritual y emocional. Jesús aquí nos decía, ¿no?, que primero debemos irnos a reconciliar, el primer versículo que te leí, antes de ir a poner una ofrenda de adoración. La falta de perdón tiene un costo espiritual muy alto. Y ese costo espiritual se traduce en un costo emocional y físico. Las personas nos enfermamos. Nos enfermamos porque no hemos sanado esa parte, no hemos caminado hacia el perdón. Y está demostrado en estudios, ¿verdad?, que toda esa falta de perdón, toda esa amargura que a veces está dentro de nosotros, produce enfermedad física y emocional. A ese punto podemos llegar, ¿verdad? Porque el poder del perdón borra cualquier vínculo que pueda que pueda tenernos atados a una vida estresada,
con angustia. Y el perdón es un conducto, es un paso importantísimo para poder acelerar y eliminar todo eso en nuestras vidas. Con práctica, cualquiera de nosotros podemos empezar a aprender a tener más disposición de perdonar. Yo pienso que a través de la vida de cada uno de nosotros y en la manera en cómo vamos madurando en la vida y cómo vamos madurando espiritualmente, las ofensas tienen menos poder sobre nosotros. Pero es importante, ¿verdad?, que empecemos a trabajar en ello. Es importante que podamos tener acceso a poder vivir una vida más libre, a podernos sentir mejor. Porque la falta de perdón te está lastimando física y mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Por eso no es de extrañar que el enemigo de nuestras almas quiere evitar que acudas al perdón. Es una trampa que el enemigo nos quiere tender para robar nuestra libertad. Pero hay otras maneras. Hay otras maneras. Y los caminos de Jesús nos están mostrando y nos quiere mostrar hoy cuáles son esas otras maneras de hacerlo. Mira, hay una autora que dice que cuando perdonas, esto es a lo que renuncias. Es el derecho a exigir que el que te hizo daño te devuelva la ofensa o sufra por lo que ha hecho. Porque Dios se va a encargar de ello. Yo mucho tiempo batallé con este concepto. Yo quería cobrar venganza de quien me había hecho algo, me había ofendido. Pero a través de mi caminar y a través de ir obteniendo algo de madurez, entendí que a mí no me toca juzgar esa parte. Dios se va a encargar de ello y eso me hace libre. Me hace libre para poder seguir adelante, para no quedarme atado a todos esos resentimientos o a esa culpa que puedo yo haber sentido de esa situación que tal vez yo también propicié algo para que sucediera. Así que merecemos dejar de sufrir por lo que otras personas nos han hecho. Merecemos dejar de sufrir. Tal vez haya personas o que en tu idea o en tu mente no merezcan ser perdonadas. Y a lo mejor tienes razón en eso. Pero nosotros merecemos dejar de sufrir por lo que otras personas han hecho en nuestra vida. Y hay formas de cómo Jesús quiere que hagamos esto. Y lleva un proceso. Lleva un tiempo. No sucede de la noche a la mañana. O simplemente porque hoy en la mañana te levantas y dices, voy a borrar todo de mi vida. No. Es un camino que hay que transitar y es un camino que a veces duele y a veces es un camino que no es fácil. Pero tenemos que tomarlo. Y es como un ejemplo te quiero dar, ¿no? Es tan importante lo que Dios quiere hacer, pero que tú también participes en ello, ¿no? Es como cuando tienes una buena idea, y aquí vacilamos mucho en la iglesia, de que cuando alguien da una idea y solamente da la idea, pues sí, dame la idea, pero pues órale, dime cómo lo hago, ¿no? Y es que una buena idea implica desarrollarla, implica disciplina, implica implementarla. Cuando queremos seguir los caminos de Jesús, necesitamos involucrarnos, necesitamos desarrollar nuestra fe, necesitamos tener disciplina de caminar día a día con ella y necesitamos implementar también. Es un camino que implica que nosotros también debemos estar involucrados. Y a través de este proceso es como podemos empezar a aprender a vivir más ligeros y más libres. Y los caminos de Jesús nos indican estos pasos que te quiero mencionar. Y el primero es que lo hables. Háblalo con Dios y háblalo con alguien con quien tengas confianza de poder hacerlo. Santiago 5:16 dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración es justa, del justo es poderosa y eficaz. Hubo un tiempo, algunos años atrás, cuando empecé este camino de empezar a procesar mis heridas, empezar a procesar cosas a las que yo le había dado poder en mi mente, ¿verdad?
y que de alguna manera me querían definir. Y empecé a hacer una lista. Recuerdo que hicimos un ejercicio, mi esposa también estaba presente ahí, porque ella hizo su parte y yo hice la mía, ¿no? Y empezamos a hacer una lista de todas aquellas personas que de alguna manera o yo había lastimado o que me habían lastimado a mí. Personas con las que estaba enojados, personas con las que tenía resentimiento, ¿verdad? Cosas que de alguna manera a lo mejor tenían muchos años y ahí seguían todavía teniendo fuerza en mi vida, ¿no? Y empecé el proceso de empezar a hablarlas con Dios, hablar de cada situación, por qué había sucedido, cómo me hacía sentir, por qué le seguía yo dando fuerza a eso y pedirle a Dios que empezara yo a ponerme a cuentas con todo este tipo de cosas. Porque entonces cuando tú traes a Dios y lo invitas a esto, viene una verdadera transformación. Llegas al lugar donde la transformación se hace posible. Y luego, aparte de eso, dice la palabra de Dios que lo podamos confesar con otras personas. Y esa parte a mí me costaba mucho trabajo hablar las cosas con alguien más. Porque yo sentía que tal vez eso me iba a poner vulnerable, me iba a poner de alguna manera, iban a tener tal vez una idea diferente de quién yo era. Pero me atreví a hacerlo. Es un paso valiente que hay que hacer, de empezar a hablarlo con alguien más. Y empezar a invitar a alguien a tu vida, a la persona que tú sabes que le puedes tener la confianza de hablarle tus cosas. Por eso es tan importante que las hablemos, ¿verdad? Porque aquí es donde empieza la verdadera sanidad. Aquí es donde las cosas nuevas empiezan a suceder. Y el segundo paso que te quiero compartir hoy es dar este paso. Había cosas que yo me daba cuenta que todavía no tenía yo capacidad de hacer. No me sentía confiado, no me sentía capaz de poder hacerlo, ¿no? Y en una plática que tuve con un buen amigo esta semana, que a veces cuando las personas vienen a hablar contigo en busca de algo, no sé, de que puedas escuchar o algo, yo me he dado cuenta que siempre hay algo para mí. Hay algo mucho más grande para mí. Y en ese momento me di cuenta, ¿verdad? Que necesitaba, ¿verdad? La importancia de atrevernos a hacerlo. De atrevernos a tener esa plática difícil, que a veces le andamos sacando la vuelta. De atrevernos a poder describirlo, de poder mandar un texto, de poder mandar tal vez un correo electrónico a alguien que a lo mejor a la distancia necesita que tú muestres algo que pueda empezar a sanar una relación, que empiece una reconciliación, ¿verdad? Necesitamos ponernos en paz, necesitamos hacer las paces con otros. Hasta donde dependa de mí, debo de hacer todo lo necesario para ponerme a cuentas y ponerme en paz con otros. Y este proceso implica arriesgarse, implica tomar el paso, implica la decisión de hacerlo, implica el temor de dejar a un lado el qué dirán y decir, ¿sabes qué? Voy a dar este paso porque necesito darlo, ¿verdad? Y entonces, a través de ese paso, donde mientras esté en mis manos a poder, elijo cancelar la deuda. Elijo ponerme a cuentas. Porque el perdón es tanto una decisión como un proceso. Tomas la decisión de perdonar los hechos de lo que pasó, pero luego también debes caminar por el proceso del perdón, por el impacto que esos hechos han tenido en ti. Por esto es un proceso. No es algo que nada más de un día para otro olvido, pero yo tomo la decisión de cancelar y tomo la decisión de continuar adelante en mi vida. De no permitir que esas emociones y esos comportamientos que tal vez me habían estado dominando, ¿verdad? Hacerlos a un lado. Empezar a creer más en lo que Jesús tiene por mí para adelante, ¿verdad? Y menos en lo que pueda yo haber experimentado a través del dolor de una ofensa. Y entonces continúa a disminuir
la ofensa y empezar a darle más fuerza al perdón en mi vida. Algunos de nosotros tal vez tengamos heridas que nunca hemos tratado. Heridas tal vez que nunca hemos querido sacar a la luz. Y seguimos dándole fuerza a otras personas sobre nuestra vida. Y entonces nos estamos boicoteando. Eliminamos cualquier posibilidad de que nosotros podamos ser libres. Y esto es muy peligroso. No vale la pena vivir así. Porque si tú no permites que Dios transforme ese dolor, tú lo vas a transferir a otros. Vas a herir a otras personas. Y muchas veces a las personas que terminas hiriendo son a las personas que dices amar más. Necesitamos darle a Dios nuestras heridas e invitarlo a ser parte de este proceso para que podamos detener el ciclo del dolor y que podamos acceder a una verdadera sanidad. Y el ejemplo más grande que tenemos es Jesús. Y Él nos dejó como recordatorio esa noche antes de ser crucificado. En esa mesa, junto con Él, estaban personas. Pedro, que lo negaría 3 veces. Judas, que lo iba a traicionar. Y sin embargo, Él hizo de ese momento algo para que lo recordáramos el resto de nuestras vidas. Cuando Él tomó el pan y el vino, dijo, quiero que recuerden esto en toda su vida. Así que cuando pienses en el camino de Jesús y el camino de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida y en el camino de la reconciliación que quiere hacer en tu vida, piensa en ese momento. Jesús no se puso en la mesa a pelear con los otros y a señalarlos y a entrar en conflicto. Él simplemente les dijo, los veo mañana. Yo estaré en la cruz peleando por ti. Jesús nos mostró la manera en cómo Él quería que viviéramos. Él nos estaba llamando a adoptar una vida donde podamos tumbar el ego, tumbar las murallas, esas paredes que nos están impidiendo poder seguir avanzar. Hay mucho más en nuestras vidas que estar atado a las ofensas y a la falta de perdón. Pero no vamos a poder caminar y no vamos a poder avanzar hasta que tomemos las enseñanzas de Jesús. Porque esto nos va a ayudar a quitar cualquier obstáculo, ¿verdad?, que se interponga en el camino de todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero cerrar esta tarde, esta mañana, haciéndote este llamado. Yo quiero que nos pongamos de pie todos. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Yo te hago 2 preguntas hoy que quiero que te hagas. ¿Con quién necesitas reconciliarte? Piénsalo. Ponle nombre. ¿A quién necesitas ir a pedirle perdón? ¿Hay alguien a quien necesitas pedirle perdón? A lo mejor tú has minimizado esa ofensa, pero para la otra persona es una carga emocional, es una carga espiritual que necesita ser liberada. Venir hoy
a este hermoso lugar, donde yo sé que la presencia del Espíritu Santo está aquí y que Dios está aquí con nosotros. Y salir de esas puertas e irnos igual, yo te pregunto si vale la pena. Yo oro porque Dios ponga el nombre de esa persona o personas y que te dé la valentía y que te dé la fortaleza y que te dé el deseo de tomar ese paso. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta a veces difícil. Aceptar que hemos ofendido o aceptar que nos han ofendido y que esa ofensa ha sido una carga en mi vida, es un proceso que requiere ser sanado y que hoy Jesús nos enseña cuál es el camino para poder hacerlo. No lo desperdicies, no desperdicies la oportunidad de poder hacerlo. Vayámonos hoy de aquí con esa tarea. Yo te animo a que hagas esa tarea. Si esa persona ya no está aquí, ya no está en este mundo, esa persona que ya tú puedes hablarlo con Dios, puedes hablarlo con alguien más. Yo quiero darte gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que tu palabra nos da para nuestra libertad y para nuestra sanidad. Ayúdanos a tomar tu palabra y que sea la guía de nuestra vida. Que podamos dejar de creer menos en las cosas que el mundo nos impone y que podamos empezar a creer más en la verdad que está fincada en tu palabra. Gracias te doy por esta mañana, Señor, por todos los que hoy tuvimos el tiempo de estar aquí reunidos en tu nombre. Por nuestra iglesia, por nuestros pastores, pero sobre todo, Señor, gracias a ti, Padre, porque nunca nos dejas solo. Porque tú quieres, Señor, que podamos transitar ese camino de libertad. En tu nombre oramos, Señor, esta mañana y todos decimos amén.